Hola, qué gusto saludarles nuevamente, poder compartir con ustedes este tiempo para estudiar una porción de las Escrituras. Así que dispongamos nuestras mentes, nuestros corazones, para que sea el Señor hablándonos por medio de su palabra y nos dé entendimiento a través de su Espíritu Santo. La porción de la palabra que hoy vamos a estudiar es la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, el versículo 9. Y en él vamos a ver el carácter de Dios. Vamos a ver 4 puntos que están allí. Son su promesa, su tardanza, su paciencia y su propósito. ¿Listo? Entonces, veamos qué nos dice este pasaje. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, pongamos un poquito en contexto este versículo que vamos a estudiar hoy. Y estamos estudiando la carta de Pedro, la segunda carta que envía a la iglesia. Ella había escrito una carta que, ¿cómo se llamaba? Primera de Pedro. Y ahora está escribiendo esta. En ambas cartas dice en los primeros versos de este capítulo que estamos estudiando, que les escribe con el ánimo de que tengan un limpio entendimiento, o sea, que estén renovando su entendimiento, que se estén afianzando en la palabra, que tengan su antorcha encendida, como hemos estado estudiando. Entonces, teniendo como el contexto en el cual se escribe esta carta, teniendo en cuenta que también se está advirtiendo de que entre la iglesia del Señor se levantan falsos maestros y burladores, entonces vamos a estudiar este pasaje. Vamos a ver el primer punto, que es su promesa. El Señor no retarda su promesa, es lo que nos dice el apóstol acá. Entonces aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cuál promesa? ¿A qué se refiere cuando dice que el Señor no retarda su promesa? Pues en el verso 4 de este mismo capítulo, Él nos está diciendo que hay unos burladores y que estos preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. ¿Cierto? Aquí hay un cuestionamiento, y ese cuestionamiento es en base a la promesa de la cual está hablando Pedro, y es: Jesucristo regresará. Y ellos cuestionan eso. Pero, ¿qué pasó? Porque aún no ha llegado, ¿cierto? Entonces, esa es la promesa que tiene en mente el apóstol acá, la cual no se tarda. El Señor no retarda su promesa. En Juan 14, del 1 al 3, es el mismo Señor Jesucristo el que hace esta promesa. Cuando está en el aposento alto con sus discípulos, Él les dice: no tengan miedo, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos morada y vendré y os llevaré. Entonces Él está hablando de que Él vendrá y nos llevará. Entonces está diciendo: yo voy a volver. El mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. Entonces vemos la importancia que debemos prestar atención a la palabra de Dios, porque vienen burladores, que es lo que está pasando acá, y estos burladores cuestionan, desacreditan la palabra de Dios, porque también es confirmada en Hechos 1, de 10 al 11 esta promesa, cuando los discípulos están viendo partir al Señor en las alturas a reunirse con su Padre Celestial. Ellos están allí contemplando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y dos hombres con vestiduras blancas se les aparecen y le dicen: así como ustedes han visto partir al Señor, ascender al cielo, asimismo ustedes le verán volver. Están ratificando la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos burladores no tienen en cuenta eso. Ellos simplemente no creen a la palabra de Dios. Y no se dan cuenta que los tiempos no siguen igual, porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hubo una gran promesa también, que era la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa primera profecía mesiánica la vemos en Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí vemos que es la primera alusión a la venida del Mesías, del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida. Pero esta promesa
trae consigo espera y toda promesa conlleva una espera. Si nosotros prometemos a nuestros hijos que en la época de vacaciones vamos a salir, vamos a ir de paseo, muy seguramente ellos tienen que esperar. Nosotros tenemos que esperar. ¿Para qué? Para que llegue el tiempo de las vacaciones y podamos cumplir nuestra promesa de salir, de pasear, ¿cierto? Asimismo, toda promesa conlleva tiempo, una espera. Y en este caso, esta primera promesa del Mesías no se cumplió al siguiente día, no se cumplió al año, se cumplió miles de años después. Pero veamos lo que nos dice Gálatas 4:4. Nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo envió Dios a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley? Lo envió cuando se dio cuenta que como que el tiempo se pasó y, uy, ¿verdad que estoy como tarde? O se acordó porque alguien estuvo todo el tiempo ahí diciéndole, Señor, bueno, la promesa, acuérdate. No, ahí dice que vino en el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo es eso, es el momento oportuno, ni antes ni después. Es en el tiempo que el Señor había establecido. Pero lo que tenemos acá es un inconveniente con relación a nosotros. A nosotros el tiempo nos limita. El tiempo se nos hace en ocasiones largo, en ocasiones corto, dependiendo qué estamos esperando, ¿cierto? En el mismo ejemplo de las vacaciones, podemos ver que para nuestros hijos ese tiempo puede ser muy largo, un tiempo de espera que como que los días no pasan porque es algo que anhelan, es algo que ellos quieren que ya esté ocurriendo, pero pues hay que esperar. Y en otras ocasiones, ya digamos en el tiempo de las vacaciones, ese tiempo se pasó rápido porque querían seguir disfrutando y se fue el tiempo y no se dieron ni cuenta a qué hora se acabaron las vacaciones. Entonces, para nosotros el tiempo nos rige, nos limita, estamos ahí pegados del tiempo. Entonces, para nosotros el cumplimiento de la primera promesa tardó miles de años, pero para el Señor fue en el tiempo oportuno, en el cumplimiento del tiempo. Entonces vamos a ver el segundo punto, que es su tardanza. Algunos, nos dice el apóstol, la tienen por tardanza. ¿Qué es lo que tienen por tardanza? La promesa del Señor, la venida de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como su primera venida tomó tiempo, tuvimos que esperar y muchos tuvieron que esperar y aún no la vieron, pero esperaron con la certeza de que se iba a dar el cumplimiento a esa promesa. Hoy nosotros también tenemos que esperar con esa misma certeza la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué algunos la tienen por tardanza? Pues porque como seres humanos vivimos regidos por el tiempo. El tiempo nos limita. Nosotros nacemos en un tiempo determinado, crecemos en un tiempo, todo nos rige. Los años, los meses, los días, las horas. Nos regimos por el tiempo. Nos movemos en el tiempo. Todo lo organizamos según el tiempo que tengamos, ¿cierto? Y eso nos muestra que somos seres limitados por el tiempo. Pero el apóstol aquí les quiere recordar y les dice en el verso anterior, en el verso 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es importante aquí notar que les está diciendo amados, o sea, les está hablando no a los burladores. Esta carta, recordemos que no va a los falsos maestros, no va dirigida a los burladores, sino ya el apóstol nos había dicho que esta es la segunda carta que escribe, ¿cierto? Ya hablamos de esto. Entonces, ¿a quiénes les escribió? A los hijos de Dios, a los amados, que no ignoren, que ellos no pueden darse el lujo de ignorar que el tiempo para el Señor no es como para nosotros, que un día para el Señor puede ser como 1000 años y 1000 años como un día, es decir, para Él el tiempo está de otra manera, no como para nosotros. Entonces, vemos eso porque nosotros sí somos, como lo mencionaba antes, limitados en ese rango, en ese tiempo.
pero Dios no. Y el apóstol está adhiriendo al Salmo 94, que nos dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y también nos recuerda el Salmo que dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Y aquí en el Salmo 93:2 nos está dando un rasgo de su carácter, y es que Dios es eterno. Para el Señor el tiempo no le limita. Él es el dueño del tiempo, Él está sobre el tiempo. El tiempo no limita a Dios, no es como para con nosotros. Entonces, también recordemos que un primer rasgo que vimos de Dios en cuanto a su promesa es su fidelidad, porque Dios es fiel. Él prometió, por lo tanto, Él no se va a tardar. Según algunos, lo tienen por tardanza, ignorando que el Señor es eterno. Y esto también nos lo recuerda el profeta Isaías. En el capítulo 57, en el verso 15, nos dice, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde el espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces aquí vemos dónde habita el Señor, en la eternidad. Eso nosotros no lo podemos entender, porque como decía, estamos encerrados en el tiempo, limitados por Él, pero el tiempo no es un limitante del Señor porque Él habita la eternidad. Por lo tanto, el tiempo no limita al Señor. Él está por encima del tiempo. Entonces, esto es una cuestión de perspectiva en cuanto a cómo vemos nosotros el pasar del tiempo. Otro punto que vamos a ver es su paciencia. Nos dice el apóstol, sino que es paciente para con nosotros. Entonces, ¿cómo es el Señor? El Señor es paciente. ¿Y qué es la paciencia en rasgos generales? La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufre el ser humano, no se deja dominar por él. Dicha palabra proviene del latín pati, que significa sufrir. Arthur Pym describe la paciencia de Dios y dice, la paciencia de Dios es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, que le hace ser indulgente con el impío y retrasar por largo tiempo su castigo. ¿Qué nos está diciendo aquí este autor? Nos está diciendo que la paciencia de Dios es ese poder de Él mismo que le permite contener su ira para con el impío, porque si no fuese así, ninguno de nosotros estaría acá, porque somos seres pecadores que hemos ofendido a Dios y que deberíamos obtener la muerte por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios en su paciencia ha mostrado su poder conteniendo su ira para con el impío, retrasando así por largo tiempo su castigo. Por eso aún no han sido castigados, ¿cierto? Entonces, es gracias a esa paciencia de Dios. Pero también eso es algo hermoso. También esta paciencia nos dice que es para con nosotros. Y aquí es importante que prestemos atención. Porque muchas personas asumen este pasaje como que el Señor quiere que todo el mundo se salve y por eso no ha venido por segunda vez, porque Él quiere que todos se salven. Cuando dice todos, lo dicen de una manera indistinta. Pero aquí, a la luz del pasaje y a la luz de las escrituras, no se refiere a todos en un sentido universal de que todos van a terminar siendo salvos. No se trata de eso, porque si el Señor quisiera que todos se salvaran, todos serían salvos. Pero no es eso lo que se está diciendo acá. Acá el Señor está diciendo que eres paciente, no solamente con el impío, retardando su castigo, sino para con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Como lo explicaba antes, los receptores de esta carta son amados, son los escogidos de Dios, son los hijos de Dios.
Y ahí entramos quienes hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Veamos aquí algunos pasajes. Romanos 3:25 nos dice: Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Entonces, aquí vemos que esa paciencia es la que ha permitido la justicia de Dios y que por esa obra maravillosa de la cruz muchos podamos ser salvos, ¿cierto? Y veamos otro pasaje. Hebreos 10, 36 al 37 nos dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Es hermoso ver cómo la paciencia de Dios nos lleva a nosotros a poderle conocer, porque es gracias a su paciencia que ahora nos ha perdonado el Señor, porque tuvimos ese tiempo para arrepentirnos y vamos a ver más adelante. Y esta paciencia del Señor nos ha dado ejemplo a nosotros en esperar. Y por eso aquí nos dice que nos es necesaria la paciencia, nos es necesario esperar con la firme convicción de que su promesa se cumplirá, de que el Señor vendrá. Entonces, tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque aquí dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver Hebreos 12, del 1 al 2. Nos dice: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir grabado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Los pasajes que acabo de leer son de la Biblia, lenguaje sencillo. Entonces, es muy hermoso analizar este versículo de Hebreos 12, porque este viene luego de que el autor nos ha presentado una nube de testigos, que es la que menciona acá, y son hombres que esperaron con paciencia la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y que no vieron con sus propios ojos el cumplimiento de esta promesa, pero en sus corazones tenían la certeza y vivieron con la certeza del cumplimiento de esa promesa. Ahora nosotros tenemos la promesa de su segunda venida y debemos, igual que estos hombres del pasado, estar viviendo con la certeza del cumplimiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Entonces nos dice acá que debemos dejar de lado el pecado porque es un estorbo a nuestras vidas, porque estamos en una carrera que exige resistencia. Y resistencia, en algunas traducciones, como la Reina Valera, se utiliza la palabra paciencia. Es una carrera que debemos correr con paciencia. Y aquí le emplean es resistencia, porque ya vimos que la paciencia incluye una espera, y esa espera, para vivir en esa espera debemos resistir todas las circunstancias y las adversidades que se presentan durante este tiempo de espera. También nos dice que por eso mismo debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús, en su segunda venida, en sus promesas, en sus palabras, porque Él soportó la vergüenza de morir en una cruz. Esto era algo, era lo más indigno, la manera más humillante de que una persona pudiera llegar a la muerte mediante la cruz. Pero Él lo soportó sabiendo que después de tanto sufrimiento iba a venir cosas mejores, nuestra salvación, ¿cierto? Entonces nosotros también debemos resistir esta carrera en la que estamos sabiendo que vendrá algo mejor, y es poder estar nuevamente con nuestro Señor Jesucristo y saber y esperar su venida.
Aquí también vemos en su paciencia para con nosotros que en Santiago 5, de 7 al 8 nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Si nosotros viviéramos en verdad, teniendo presente en nuestras vidas que es un hecho la venida de nuestro Señor Jesucristo, viviríamos esperándole cada día que nosotros pasamos aquí en la tierra. Estaríamos buscando ser encontrados y hallados fieles delante del Señor, ser hallados en su obra. Pero ¿estamos viviendo con esa conciencia de su segunda venida? El otro punto es su propósito. ¿Por qué el Señor está como retardando su venida según algunos la tienen por tardanza? ¿Cuál es el propósito de que el Señor no ha venido todavía? Nos dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es una palabra clave. Ninguno perezca. Es una palabra clave que es donde muchos utilizan estas palabras para decir que el Señor quiere que todo el mundo se salve. Pero si Él quisiera eso, no habrían condenados. No habría gente muriendo sin Cristo. No, aquí ese ninguno perezca no se refiere al mundo en general, sino se refiere a, como lo mencionamos antes, a los escogidos, a los amados. Porque recordemos el pasaje completo, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, sus amados, sus escogidos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es para con nosotros, que no quiere que ninguno perezca. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces aquí el Señor les está llamando, porque les está diciendo, si ustedes no se vuelven, morirán. Y no es solamente una muerte física, morirán espiritualmente. Entonces el Señor no quiere que eso pase, pero Él está llamando. Pero ninguno de los que era escogido, de los que era predestinado, ninguno va a perecer, porque Él no quiere que ninguno perezca. Y por eso no ha venido antes. Si el Señor no hubiera venido hace 41 años atrás, yo no hubiera conocido del Señor, ¿cierto? Tal vez tú tampoco hubieras conocido del Señor si hubieras ya regresado. Porque fue necesario este tiempo que ha transcurrido para conocer del Señor, para poder ser llamadas hijas de Dios. Mateo 20, verso 16 y Mateo 22, verso 14 nos hablan de que muchos son llamados y pocos los escogidos. Mateo 26, 28 es muy claro y nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo y Él está diciendo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por todo el mundo, por todos, para que todos se salven. No, Él dice que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Yo la derramo por los muchos que van a creer en mí, por los muchos que han sido escogidos, por los muchos que vendrán a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y de esos muchos ninguno va a perecer, porque el Señor así lo ha dispuesto. En Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí vemos soberanía. Dios es soberano en la salvación. La salvación es de Jehová. La salvación pertenece a Dios. Son sus escogidos, son sus amados, los que no van a perecer, los que, como dice la palabra,
A los que el Hijo quiere, da vida. Entonces también vamos a ver acá, dentro de su propósito, dentro de su soberanía, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es una palabra clave. Es lo que nos diferencia a los hijos de Dios de los impíos, de los que no creen en Dios. Es esa palabra, arrepentimiento. Nos dice Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vemos aquí esa palabra, arrepentimiento para vida. Necesitamos arrepentirnos para tener vida, vida en Cristo. Pero este arrepentimiento no viene de mi voluntad, no viene de que yo tenga el deseo de agradar a Dios y de buscar a Dios, porque la palabra de Dios dice que todos nos perdimos, a una nos hicimos necios, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿de dónde viene este arrepentimiento? ¿De dónde viene este arrepentimiento para vida? Nos dice acá que ha sido dado de Dios, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es dado por Dios. Romanos 2:4 nos dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si nos fijamos acá, nos está diciendo que es la bondad de Dios, la benignidad de Dios, la que nos guía al arrepentimiento. Es Él quien nos guía en su paciencia, en su bondad, como lo hemos estado mirando, en su misericordia. Él nos guía. ¿A qué? Al arrepentimiento. Segunda a Timoteo 2:25 nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién les concede que se arrepientan? No soy yo, ni es mi palabra, es Dios. Dios les conceda que se arrepientan. Por eso debemos estar seguros de que no es de nosotros, no depende de nosotros, sino es de Dios. Es la soberanía de Dios la que designa el tiempo, la que designa quién y quiénes. No se trata del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto acerca del carácter de Dios, porque es lo que nos está mostrando el apóstol Pedro en esta porción de la palabra que hemos estudiado hoy, es ese carácter y es lo que el apóstol emplea para refutar, o más bien, para animar a los creyentes a refutar todas estas mentiras y engaños de los falsos maestros y de los burladores que cuestionan la venida del Señor Jesús, que cuestionan la palabra de Dios, porque Jesús es Dios y Él lo dijo y Él lo hará. Recordemos que las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Entonces, del carácter de Dios que hemos visto, primero, que Dios es fiel. Lo vimos al estudiar su promesa. Segundo, que Dios es eterno. Cuando estudiamos acerca de su tardanza, nos pudimos dar cuenta que no es que Él esté tarde, ¿cierto? No es que esté llegando fuera de tiempo, sino que Él es eterno y que es una cuestión de perspectiva. Para nosotros el tiempo nos limita, estamos encerrados dentro del tiempo, pero Dios está sobre el tiempo, Él es eterno. Otro punto que vimos fue, Dios es misericordioso. Lo vimos cuando estudiamos el punto de su paciencia. Allí pudimos ver cómo esta paciencia ha hecho que podamos venir a Él, que podamos tener el tiempo de conocerle, porque si hubiese venido antes, pues nosotras no habíamos tenido la oportunidad de estar hoy estudiando su palabra, porque no habíamos tenido este tiempo en el cual le hemos conocido y podemos glorificar su nombre. Y el último punto que vimos es que Dios es soberano. Lo vimos con su propósito. Al quien Él quiere salvar, Él salva.
porque Él no quiere que ninguno de sus escogidos perezca, sino que todos sus escogidos vengamos al arrepentimiento. Y Él lo hará. Entonces, teniendo esto en mente, demos gracias a Dios, glorifiquemos su nombre y vivamos cada día con la certeza de que su promesa se cumplirá, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará, y el Señor volverá. Por favor, pidámosle a Dios, clamemos a Dios, porque en verdad estemos llevando vidas que tengan esta verdad presente. Y bueno, para terminar, tengo estos dos versículos que son Hebreos 3, del 7 al 8, que nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si tú hoy estás escuchando la palabra de Dios, el Señor te está hablando, el Señor te está llamando, no endurezcas tu corazón como lo hicieron en el desierto el pueblo de Israel, probando y tentando a Dios día con día, poniéndolo a prueba, cuestionándole también. No hagamos eso. Aquí dice: no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron ellos, sino más bien clamemos a Él. Pidámosle un corazón nuevo, un corazón sensible a su voz, a su llamado. Juan 6:37 nos dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Si tú estás convencida de tu pecado, de tu necesidad de Cristo hoy, ven a Jesús. Él no te va a echar fuera, porque es el Padre quien te está llamando, porque es el Espíritu quien te está dando convicción. Así que el día de salvación es hoy. No, no endurezcas tu corazón, sino ven al Señor. Él te está esperando. Y bueno, oremos. Padre amado, Señor, alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres santo, 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 oh Padre Celestial. Gracias por las verdades que hoy has revelado a nuestras vidas en esta porción de tu palabra, en este versículo que hemos podido hoy estudiar y escudriñar. Gracias a tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque eres tú quien renueva nuestro entendimiento y que nos permites ver, Señor, que tú estás por encima del tiempo, Señor, que el tiempo no te limita, oh Padre. Gracias porque nos muestras que eres eterno, Señor. Gracias porque nos muestras que eres Dios paciente, un Dios que tarda para la ira, Señor, pero eres grande en misericordia. Padre, gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, porque en tu paciencia nos enseñas también a esperar a nosotros. Sabemos que la paciencia es fruto de tu Espíritu, Señor, y clamamos a ti para que podamos ejercitar ese fruto en nuestras vidas también, ser pacientes, esperar tu venida, Señor, haciendo tu voluntad aquí en la tierra, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias porque eres fiel, tú prometiste y así lo harás, Señor. Gracias porque, Señor, eres misericordioso en tu paciencia, Señor. Muestras misericordia para tus amados, Señor, para que podamos venir a ti y clamarte y, Señor, reconocer que tú eres Dios Salvador, que a ti pertenece la salvación, Señor. Gracias. Gracias por tu soberanía, porque no depende del que corre, sino depende de ti, de quien tú decides tener misericordia. Gracias, Señor. Y clamamos, Señor, porque tu pueblo venga a ti, porque tu pueblo venga en arrepentimiento, Señor, y se rinda delante de ti, y te ame, Señor, y te anhele, y anhelemos juntos tu venida, Señor. Sí, Señor, tú vienes pronto. Permítenos vivir de tal manera que cuando llegues, Señor, podamos ser hallados fieles delante de ti. En el nombre precioso que es sobre todo nombre, Señor, clamamos a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decir gracias. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.